les voy a mostrar un poquitito algunos resultados de nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, con la temperatura. Se ha observado un aumento de la temperatura al norte de 40 grados, pero especialmente registrado en las temperaturas mínimas, ¿sí? En este gráfico tienen las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas, ¿sí? Y los colores amarillos son los que aumentaron y los azules los que disminuyeron. Fíjense cómo se nota en las temperaturas mínimas un aumento de las temperaturas mínimas, ¿no? Un decrecimiento de las máximas. Lo cual, a lo que me lleva es a que en general lo que se tienen son inviernos bastante más cortos, ¿sí? Cosa que uno lo puede notar, ¿no? Los inviernos ya son lo que eran antes. En 48 glaciares de la Patagonia Argentina, de los 50 que tiene, durante los últimos 10 años se observó un retroceso en promedio del orden de 1 metro por año, ¿sí? Esta es una foto que muestra la fotografía del glaciar Uppsala en 1968 y en el 2004. La diferencia está a la vista, ¿no? Con la cantidad de hielo. Con respecto a la precipitación, se ha observado un aumento de la precipitación en Argentina subtropical a partir de los años 60, ¿sí? Especialmente en el verano, ¿sí? Acá tienen para la primera década, para la segunda década, para la tercera y para la cuarta década, ¿sí? Cada 10 años se han hecho las tendencias y fíjense cómo aumenta el número de puntos naranjas, ¿no? O sea que en general, cuando se toman periodos del orden de 10 años, el aumento de precipitación en muchas zonas de Argentina es notable. No obstante, hay que tener mucho cuidado con este tema, porque hay regiones que actualmente no presentan esas tendencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el grupo, mi grupo, estamos estudiando lo que pasa en la zona chaqueña, y lo que nosotros observamos en la zona de Chaco es que si bien hubo un aumento de precipitación en todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, que hizo que la frontera agropecuaria se corriera hacia el oeste, que hizo que empezara a haber plantaciones donde antes no se podía cultivar nada, pero sin embargo, ¿qué ocurre desde el año, más o menos desde la década del 80-85? Esas tendencias comienzan a revertirse, ¿sí? O sea, desde el año 1985 prácticamente en muchos lugares, ¿sí? Las zonas azules son las zonas que empezaron a tener tendencias negativas. El gráfico de abajo son las tendencias para todo el siglo pasado, desde el 60 hasta ahora. El del medio desde el 70 hasta ahora y el de arriba desde el 80 hasta ahora. Fíjense cómo cambia el esquema. Lo azul aparece, que no existía antes. Y lo azul es cambios hacia menores valores de precipitación. Ojo, esto puede ser parte de la variabilidad natural del clima, ¿sí? Esto puede ser parte de la variabilidad natural del clima. Puede ser también una respuesta a los cambios de uso de suelo que tuvo la región, ¿sí? El desmonte, ¿sí? El cambio de cultivo, de cultivar algodón se pasó a cultivar soja. La soja guarda el agua en los primeros 70 centímetros y no la guarda más abajo. Entonces, en cuanto es verano y sale el sol, el agua se evapora y el suelo se queda sin agua virtualmente, ¿sí? Mientras que antes otro tipo de cultivos lograban una infiltración que hacía que el agua se infiltrara hacia niveles más bajos y ese agua contenida en el suelo actúa como reservorio para que los vegetales sigan creciendo, ¿sí? Entonces, acá empiezan a mezclarse, ¿sí? El concepto de variabilidad natural del clima con la actividad antropogénica, ¿sí? Entonces, hay que tomarlo con mucho cuidado y estudiarlo con mucho cuidado y no sacar conclusiones apresuradas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la Patagonia, se ha observado un crecimiento de la precipitación en el norte y en el sur y un decrecimiento en el oeste y en el centro patagónico, ¿no? Ahí tienen en Cuyo algunas, ya más al norte, en Cuyo en verano, algunos aumentos de precipitación que se han observado, sobre todo en la zona de alta montaña, cordillerana, ¿no? Con respecto a la zona del Comahue, por ejemplo, que es responsable de un 20% de la generación de energía hidroeléctrica, se ha observado un decrecimiento de la precipitación en el Comahue, llueve sobre todo en la época de invierno, mayo, junio, julio, y se ha observado, por ejemplo, un decrecimiento de 1,6 milímetros por año en Bariloche, de 0,25 milímetros por año en Esquel.
pero no son significativamente importantes los cambios que se ha observado en la lluvia en el Comahue. Pero hay que estar atento porque la lluvia es un elemento fundamental en los caudales de los ríos, que son los que luego generan energía. Por eso digo que es importante observar para preparar todos los recursos económicos que tiene un país en función de los cambios que pueden ocurrir. Que pueden ocurrir los próximos 10 años, 20 años, que son los que podemos estar seguros de lo que va a pasar, ¿sí? De los que podemos tener mayor certeza de lo que va a ocurrir. Bueno, otra cosa que se ha observado es la progresiva pérdida de playas y acantilados, con riesgo para las construcciones cercanas. La erosión costera es importante, ¿sí? Se ha observado un avance del frente del delta en el Río de la Plata, que lo convirtió en una zona muy vulnerable a las sudestadas. Incluso ahí el mareógrafo del Río de la Plata ha observado una tendencia de 1,7 milímetros por año en el nivel del agua, ¿no? En el nivel del agua. Un caso aparte es el problema de las ciudades, que alguno de ustedes mencionó y es muy cierto, ¿no? El incremento de gases de invernadero produce mayor absorción de la radiación y mayor calentamiento global, ¿sí? El hecho de tener un aumento de temperatura aumenta la capacidad del aire para retener agua, se incrementa entonces la evaporación y hay un mayor contenido de humedad. Y esto genera un aumento de la precipitación, en general con mayor intensidad de las tormentas y mayor escurrimiento, con lo cual se produce el problema de las inundaciones. O sea, en las ciudades este efecto está, digamos, intensificado. El ecosistema urbano tiene una evolución propia y una influencia debido a los cambios que pueda tener el clima, ¿sí? La evolución propia está dada por el aumento de población, el aumento de edificación, la reducción de los espacios verdes, el aumento de la demanda de bienes y servicios que genera un mayor consumo de energía, la reducción de los recursos en función de la población. Y a este cambio propio que tiene el ecosistema de una ciudad, que va creciendo, hay que agregarle la influencia externa que puede tener el hecho de que el clima pueda o no estar cambiando en ese lugar. Pero las dos cosas hay que considerarlas simultáneamente, ¿no? Acá tenemos bien los problemas más importantes: la arquitectura, la disminución de espacios verdes, el problema hídrico con la salinización y contaminación de los acuíferos y el ascenso de la napa freática, y la población, ¿sí? Saben, el efecto de isla urbana de calor, donde la temperatura es mayor en la ciudad que en la zona rural, es absolutamente dependiente de la cantidad de población. Incluso hay fórmulas que la calculan en función de la cantidad de población. Y las ciudades están aumentando el número de habitantes en todo el mundo, ¿sí? A la gente le gusta el campo, pero quiere vivir en la ciudad. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, fíjense que se han observado tendencias de temperatura, pero ¿qué tenemos que decir acá? Y bueno, ¿estos son tendencias de temperatura por cambio climático? No sabemos. Si acá la temperatura aumentó por efecto del clima o aumentó por el efecto ciudad, hay estudios que tratan de individualizar estos dos efectos. Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno toma series de temperaturas en lugares que están ubicados en ciudades que crecieron, ¿sí? Porque mucho del cambio es parte del crecimiento propio de la ciudad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y fíjense que junto con la temperatura decíamos que de alguna manera crecía la precipitación, cosa que también se observa en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero hay que tener el mismo cuidado. Sí se observa un mayor número de eventos extremos, o sea, de lluvias muy extremas. Acá tenemos tres valores de precipitaciones absolutamente intensas de enero, ¿sí? Algunos hechos en particular, mucha precipitación en muy poco tiempo, los dos eventos muy importantes de granizos que hemos tenido, en los que algunos sufrimos. Y hay un trabajo hecho por la licenciada Mabel Santoro, que ella lo que hizo fue, con todos estos datos, zonificar a la ciudad de Buenos Aires y clasificarla por zonas inundables. Este es un trabajo muy interesante para la ciudad porque ha logrado individualizar bien las zonas que se inundan con mayor facilidad. Bueno, hay causas de anegamiento particulares en Buenos Aires, ¿sí? Que pueden leerlas después con detenimiento. Bueno, lo cierto es que todos estos factores aumentan la vulnerabilidad del ecosistema urbano, frente a un
marco general de cambio climático, el efecto urbano tiene una forma particular de evolucionar, ¿sí? ¿Cómo evaluar lo que ocurrirá en el futuro? Bueno, acá hay muchos grupos de científicos destinados a producir modelos matemáticos que tratan de condensar en algunas ecuaciones lo que ocurre en el sistema climático y evaluar lo que puede pasar a futuro. En general, estos modelos, hay algunos modelos globales, o sea que trabajan para ver cómo va a evolucionar la temperatura media global en el futuro, y hay otros modelos que son regionales, que generalmente grupos de científicos de una región bajan ese modelo global a aspectos absolutamente regionales, técnica que se conoce con el nombre de downscaling, bajan la escala para ver mejor lo que va a pasar en una región. Y por supuesto tienen que modificar el modelo, ¿no? En función de eso. Acá, no sé, los modelos les pueden dar cualquier cosa, pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que el modelo lo único que les va a dar es una perspectiva de lo que puede llegar a pasar. De ninguna manera es un pronóstico, de ninguna manera es una certeza. Y siempre está basado en haber planeado un escenario. Es decir, bueno, supongamos que dentro de 100 años existe un escenario del doble de dióxido de carbono. Es una suposición que ni siquiera sabemos si va a ocurrir, porque la realidad es que estamos muy cerca de los valores máximos que se observaron en la historia del dióxido de carbono. Nunca se observaron mayores valores que el que tenemos actualmente, o pocas veces, y entonces uno tiene la sospecha de decir, pero como nunca se observaron, nunca se van a observar, o el sistema de alguna manera se las arregla para que no supere nunca determinado valor. ¿Sí? No nos olvidemos que el sistema que nosotros estamos tratando es un sistema altamente desconocido para nosotros. Lo que conocemos es una mínima parte de cómo se comporta, ¿sí? Entonces hay un montón de procesos que probablemente desconocemos y que no sabemos cómo va a reaccionar el sistema frente a un aumento de dióxido de carbono. Capaz que tiene elabora algún mecanismo de reciclaje que lo elimina, ¿sí? No lo sabemos. Esto yo quiero que quede claro, porque si no parece que dentro de 50 años vamos a tener el doble del dióxido de carbono, y cosa que es muy alejado de la realidad, ¿sí? Entonces, se generan modelos y se les plantea la situación, supongamos que hay una duplicación del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, para ver qué es lo que pasaría. No quiere decir que es lo que va a pasar, ¿sí? No sé si soy clara. En general, el IPCC lo que trabaja es con algunos escenarios que dicen, bueno, yo voy a producir una determinada cantidad de dióxido de carbono, un aumento de tanta cantidad de dióxido de carbono en los próximos 100 años. En otro escenario, otra cantidad. En otro escenario, otra cantidad. ¿Y eso por qué? Porque en algún escenario, supongo que se va a tener una economía sustentable. En otro supongo que no se le va a dar bolilla para nada a lo sustentable y se va a seguir adelante. Es decir, se plantean distintas características socioeconómicas que después se tratan de relacionar con un valor de aumento de dióxido de carbono, ¿sí? Y ese valor es el que se pone en los modelos para ver lo que luego va a pasar. Acá tienen varios de los escenarios, ¿sí? Donde el escenario que mejor perspectiva da es el escenario B1, y el que peor perspectiva da es el escenario A1F1, le ponen estos nombres en el IPCC, donde fíjense que suponiendo una duplicación del dióxido de carbono hacia el año 2100, ¿sí? Da estos valores de temperatura, ¿no? Un cambio del orden de los 3 grados, o casi 4 grados, y en el mejor escenario, un cambio del orden de 1,8 grados. ¿Sí? Todavía hay un escenario más bajo que es el que es casi imposible, ¿sí? Porque sería eliminar la cantidad de dióxido de carbono emitida de la atmósfera. Bueno, acá tienen un poco los escenarios que se han planteado. Los 4 principales son el A1, A2, B1 y B2, ya les digo, distintas condiciones sociales, ¿sí? Socioeconómicas planteadas. Esto después, si quieren, lo pueden ver en detalle en qué consisten. Ven, por ejemplo, el escenario A1 es un rápido crecimiento económico, con una baja tasa de crecimiento poblacional, una disminución diferenciada de ingreso por cápita, ¿sí?
y donde se supone que el bienestar personal es más importante que la calidad ambiental. Bueno, y así se plantean distintos escenarios, no los vamos a ver todos. Para cada uno está establecido qué cambio se produciría después de que se produjo ese escenario, o sea, después que se produjo la estabilización de los gases de invernadero, cuál es la situación a futuro que se podría observar. Y en general, los resultados de los modelos globales indican que para las próximas 2 décadas se espera un calentamiento del orden de 0,2 grados centígrados por década en promedio. Esto, ya les digo, es solo un promedio y tiene que ver mucho con la hipótesis generada de duplicación de dióxido de carbono. Y aún si se mantienen constantes las emisiones de todos los gases de invernadero, en los niveles del año 2000, el calentamiento será de 0,1 grado por década, ¿sí? Debido a la cantidad de gases de invernadero que ya están en la atmósfera y van a permanecer en ella. Bueno, acá tienen un poco uno de los modelos globales más importantes, que da un calentamiento mayor sobre la Tierra que sobre el agua y mayor calentamiento en altas latitudes que en bajas latitudes. Un calentamiento menor sobre los océanos del hemisferio sur y en algunas zonas del Atlántico Norte, ¿sí? Y ven cómo les va dando una aproximación del calentamiento que genera el modelo. Con respecto a las proyecciones de precipitación, lo que se da en forma generalizada, esto es una mezcla, digamos, un promedio de lo que dan muchos modelos, por eso se llama multimodel. Da un incremento de precipitación en latitudes altas y un decrecimiento en regiones subtropicales y sobre todo en regiones subtropicales continentales, ¿no? Por esto que se dice que la Amazonía se va a secar, se basan en esto, no es cierto, ¿sí? El hecho de poder establecer que puede haber regiones subtropicales y continentales que están tendiendo, o de los que se esperaría menor precipitación, ¿sí? No quiere decir que la Amazonas se vaya a secar. Sí, hay una diferencia cuando uno escribe una cosa y cuando uno escribe la otra, ¿no? Entonces, pero en las revistas generalmente se escribe que se va a secar el Amazonas porque se venden más revistas. Pero bueno, el hecho es que esto es lo que se observa suponiendo una duplicación del dióxido de carbono. Ahora, ¿por qué esto sirve? ¿Por qué yo pienso que esto sirve? Aunque realmente no sepamos a ciencia cierta. Esto nos da una proyección de que un aumento de dióxido de carbono va a tender a esta situación, ¿sí? Que no quiere decir que pase, pero uno tiene que pensar que va a tener menos lluvia en el Amazonas. Para nuestro clima es muy importante, porque el noroeste argentino, todo el agua que recibe, la recibe de esa zona, ¿sí? Llueve solamente en verano porque recibe aire húmedo de allí, ¿sí? Es así. Entonces es muy importante para nosotros, ¿no? No me voy a detener en esto porque si no se los voy a hacer muy largo, pero sí que vean que hay muchos estudios desde el punto de vista económicos y de riesgos sociales hechos en cuanto al cambio climático, donde en función del aumento de temperatura se evalúa el riesgo que hay para distintos sistemas, ¿no? Y digamos, hay resultados bastante importantes. Por ejemplo, acá en este estudio comparan el Producto Bruto Interno con el aumento de las emisiones de dióxido de carbono en distintos países. Bueno, lo cierto es que con respecto al cambio climático, fíjense que tenemos asociadas una inmensidad de problemas, ¿sí? El problema de la desertificación, de la calidad de aire por el mayor consumo de energía y por la industrialización. Bueno, el problema del ozono, que es un problema que no hemos abordado porque creo que merece un capítulo aparte. Los cambios y las pérdidas en la biodiversidad, el desmonte de los bosques, ¿sí? Y el problema del agua, fundamentalmente. O sea, el cambio climático tiene asociado todos estos subproblemas que lo hacen muy complejo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como mensaje para terminar esta charla? Aprender más sobre cómo funciona la atmósfera, los océanos, el suelo y la biosfera, fundamental. No sabemos nada al lado de todo lo que está pasando en estos sistemas. Solidarizarse con los pueblos que tienen mayor vulnerabilidad, que generalmente son los más pobres. Coordinar acciones entre los distintos países y capacitar a la población para una mejora en la calidad de vida y en el mantenimiento del medio ambiente. Entonces, la verdad es que no estamos seguros, después de todo esto ustedes me tienen que decir, no estamos seguros de lo que va a pasar.
porque ese quiere ser mi mensaje. Yo les quise mostrar todo lo que pueden ver, los modelos, los cambios, pero ustedes tienen que tener un espíritu crítico en todo lo que leen, ¿sí? Porque todo esto no es una verdad absoluta, solo tenemos que mostrar lo que vemos que ocurrió y decir, en función de lo que ocurrió, hay estas perspectivas de que ocurra esto. ¿Para qué nos va a servir esto? Para estar preparados. Por eso termino esta charla con esta frase que me parece muy buena, que es que no estamos seguros de cuál será la exacta magnitud del cambio climático. Pero algo es inexorablemente cierto, solo podrán hacer frente al mismo las futuras generaciones de aquellos países que hayan estudiado seriamente el problema y hayan encarado las obras de infraestructura y el reacondicionamiento social necesarios, ¿sí? Porque fue muy fácil que la frontera agropecuaria se corriera hacia el oeste, porque nos dio un beneficio muy importante en la economía. Pero si ahora se empieza a correr para el este, estamos en un problema, ¿sí? Porque el impacto que antes era positivo ahora es negativo. Entonces hay que estar preparado. Hay que estar preparado para decir, no hay que plantar, no hay que llenar la Argentina de soja, porque la soja me está sacando el recurso agua del fondo del suelo, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo creo que es importante ver cómo el tema en su conjunto está funcionando y bueno, y realmente que estos elementos lleguen a los tomadores de decisión, que son los que tienen que configurar las leyes para que las cosas se puedan hacer o no, ¿no? Así que bueno, con esto yo... Marcela,